Bien, ahora sí. Vamos a empezar con un tema el cual trata acerca de la inserción de hipervínculos. Bueno, ¿qué es un hipervínculo? Un hipervínculo es un enlace que se va a establecer entre, en este caso, entre las diferentes hojas de un libro de cálculo, o puede ser un enlace que se puede establecer desde este libro con otro libro de cálculo, o puede ser de este libro con algún archivo externo o con, en este caso puede ser un sitio web o un correo electrónico, ¿verdad? El objetivo de un hipervínculo o un enlace es llevarme de una hoja a otra o llevarme de una ubicación a otra en el mismo archivo o de un archivo a otro. Ese sería el objetivo, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan un poquito mejor lo que les estoy tratando de explicar, vamos a hacer lo siguiente en este momento. Voy a ir a la ficha disposición de página, voy a ir a la opción tamaño de hoja, ¿verdad? Y a la hora de darle un clic en tamaño de hoja, no sé si alcanzan todos a visualizar. Voy a insertar una lupa y en este caso voy a hacer un zoom para que puedan observar que a la hora de que yo elijo lo que es un tamaño de papel, pues aparece un borde o un límite que me indica cuál es la primera hoja carta, ¿sí? Recordemos que estamos en la primera hoja de cálculo. La hoja de cálculo en la que estoy trabajando se llama menú, y entonces lo que acabo de hacer es ir a la ficha de disposición de página y seleccionar un tamaño carta. Esto lo que hizo fue dividirme la hoja de cálculo en varias hojas tamaño carta. Si disminuyo el zoom, bueno, voy a disminuir primero el zoom acá, voy a disminuir lo que es la vista de la hoja de cálculo. Si ustedes son observadores y observadoras, se van a dar cuenta de que me aparecen varias hojas tamaño carta en la primera hoja de cálculo que tiene este libro. Es decir, que tenemos suficientes hojas de cálculo, perdón, hojas tamaño carta para poder trabajar en esta primera hoja de cálculo. Voy a aumentar el zoom y voy a trabajar en la primera hoja. Y bueno, luego voy a ir vuelvo a ir a la ficha de disposición de página, voy a ir al comando orientación y voy a seleccionar orientación horizontal. Luego de haber seleccionado orientación horizontal, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar toda la primera hoja tamaño carta, voy a marcar la primera hoja tamaño carta que se encuentra acá. La voy a marcar, más o menos está del rango de la celda A1 hasta la celda J34. Entonces voy a marcar toda esta hoja. Luego voy a ir a la ficha de inicio y en la ficha de inicio voy a aplicar un color de relleno a las celdas. Un colorcito así discreto, ¿verdad? Que me permita trabajar o que me permita rellenar la primera hoja hoja tamaño carta con algún color para poder implementar aquí un menú de opciones. Ese es el objetivo, poder implementar un menú de opciones acá. Entonces, esta primera hoja carta me quedó en tamaño, valga la redundancia, me quedó en tamaño carta, en orientación horizontal, y rellené toda la hoja con un color un color de fondo, un color de celda, color gris. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Ya tengo básicamente una área de color gris en la que voy a crear un menú. Entonces me voy a ir a la ficha insertar. Recordemos que se le llama ficha insertar porque tiene algunos recursos que podemos insertar dentro de la misma hoja de cálculo. Voy a ir a la ficha insertar, voy a ir a lo que es el grupo texto, y aquí en el grupo texto voy a encontrar una opción llamada WordArt, que de hecho pues no está dentro del temario, pero vamos a ver, la verdad. Esto comúnmente se mira en lo que es Word o a la hora de estar estudiando un curso de Word. Vamos a seleccionar un WordArt. En este caso voy a seleccionar este WordArt llamado relleno negro, color de texto 1 y sombra. Entonces, básicamente, ¿qué es un WordArt? Un WordArt es un texto que me permite colocar títulos o rótulos de forma muy fácil.
En este caso me acaba de insertar este espacio en donde dice espacio para texto. Únicamente borro lo que está dentro de ese cuadro de texto y voy a escribir, por ejemplo, menú de opciones. Voy a marcar el texto, voy a ir a la ficha de inicio y voy a disminuir o voy a buscar un tamaño de fuente un poco más pequeño porque no quiero que sea tan grande la fuente en este menú. Luego de eso voy a también a cambiarle el tamaño de fuente. Acá en donde aparecen los tipos de fuentes voy a buscarle un tipo de fuente. Y por último voy a ir al comando color de fuente en donde le voy voy a buscarle un color a la letra para que se vea un poquito más atractivo el rótulo, ¿verdad? Lo voy a dejar así para que se mire un poquito más atractivo este menú. Bien, luego de eso entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear vínculos de tal manera de que cada vínculo me lleve a cada una de las hojas de cálculo que tengo acá en el libro. De esta manera yo puedo moverme en el libro sin estar buscando las pestañas inferiores, sino que acá yo tengo un como panel de control o un menú de opciones para poder moverme de esta ubicación del menú hacia las demás hojas y viceversa. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ya que tengo listo mi plano, y esta es una buena técnica que utilizan muchas personas y muchos profesionales para poder darle operabilidad a sus libros de cálculo. Entonces, en este caso voy a ir a la ficha insertar, voy al grupo ilustraciones y aquí en el grupo ilustraciones voy a ir al comando formas. Acá en el comando formas voy a seleccionar cualquiera de las formas. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a crear botones que me permitan ir de un lugar a otro. Entonces voy a seleccionar esta forma que dice rectángulo. La selecciono. Con clic sostenido trazo la forma y a la hora de trazar la forma se me va a habilitar una nueva ficha llamada formato de forma. En esta ficha yo puedo encontrar algunos estilos para la forma. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, un estilo contorno coloreado negro oscuro 1. Y bueno, le puedo aplicar un color de relleno de acuerdo vamos a hacer esto. Cada botón va a tener un color de relleno de acuerdo al color que tiene cada una de las fichas. En este caso, tengo un botón que se llama fórmulas cálculos simples. Entonces, voy a ir a aplicarle el color que tiene este botón, que sería este colorcito. Vean que es el mismo color que tiene la pestaña de la hoja fórmulas cálculo simple. Luego de eso voy a pulsar clic derecho encima y vean que estoy pulsando clic derecho encima de la forma y voy a dar un clic en donde dice editar texto. Bueno, entonces cuando selecciono la opción editar texto, ya puedo escribir dentro de la forma que acabo de insertar. En este caso voy a escribir el mismo texto que tiene el botón fórmulas cálculos simples. Cálculos simples. Muy bien. Voy a alargar un poquito más el botón. Voy a hacer lo siguiente. Voy a marcar el texto que está aquí adentro de lo que es la forma. Vean que a la hora de marcar el texto me aparece un pequeño menú flotante en el que puedo hacer cambios como buscar tipo de fuente. Voy a aplicar un color de fuente blanco y voy a hacer un poquito, bueno, le voy a cambiar el tamaño también a lo que es este texto, ¿verdad? Para que el texto pueda, pueda quedar cabal en el botón. Además de eso voy a darle una alineación centrado horizontal y centrado vertical al contenido de lo que es el botón. De tal manera de que el botón me quedó de esta manera. Bueno, voy a quitar la vista y voy a seguir haciendo los demás botones, solo que para no hacer todo el proceso que hice anteriormente, voy a copiar este botón, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y únicamente voy a cambiarle el texto al texto del siguiente botón, cálculos combinados. Y vemos que
la etiqueta de cálculos combinados es de color azul. En este caso voy a ir a aplicar un color de relleno de la forma azul. Y bueno, voy a ver qué otras pestañas tenemos acá en la parte de abajo. Tenemos cálculos combinados 2, cálculos combinados 3. Voy a copiar el botón, lo selecciono, voy al comando copiar y luego pulso clic o doy un clic en el comando pegar para que me aparezca un botón exactamente igual. Solo modifico el texto, le voy a colocar cálculos combinados 2 y voy a dar un clic en pegar nuevamente y vean que ya no necesito copiar, sino que únicamente con una vez que copié el botón ya solo pego y listo, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar cálculos combinados 3. Vemos que otras pestañas aparecen acá. Aparece la pestaña si fecha sintaxis. Voy a copiar el botón de arriba que tiene el mismo color que la pestaña acá abajo. Voy a pulsar el comando copiar. Luego doy un clic en cualquier parte de la hoja de cálculo y doy un clic en pegar. Subo el botón a una ubicación y únicamente modifico el texto, ¿verdad? Voy a escribir acá, por ejemplo, si fecha sintaxis. Así se llama la pestaña, si fecha sintaxis. Así se llama. Bueno, necesito otro botón que se llama si fecha porque corresponde a la siguiente etiqueta de la siguiente hoja de cálculo. Voy a copiar cualquiera de los botones en azul, lo selecciono, doy un clic en el comando copiar de la ficha inicio y doy un clic en el comando pegar de la ficha inicio. Modifico el texto y voy a escribir acá si fecha. Por último tengo un botón que se llama Smart, entonces voy a copiar cualquiera de los botones que están en color oro y lo voy a pegar por acá y voy a escribir, por ejemplo, Smart Art. Bueno, vean que ya tengo mi menú diseñado, pero ahora le tengo que dar, tengo que vincular cada uno de los botones a cada una de las hojas que están en la parte de abajo para que los botones queden funcionando. Cuando hablamos de hipervínculo, les decía que es una función de Microsoft Office que me permite poder crear un enlace entre una hoja u otra o entre un archivo u otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente o les voy a explicar. Estos enlaces pueden ser textos, pueden ser botones, pueden ser imágenes, pueden ser tablas. Cualquier recurso que se encuentre dentro de una hoja de cálculo puede ser un hipervínculo. Entonces, en este caso, mi hipervínculo va a ser este botón. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero vincular este botón con esta hoja de cálculo que está acá. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Damos un clic en el contorno de la forma. Ojo con esto, no en el texto. Si doy un clic en el texto, el hipervínculo va a ser el texto, no va a ser el botón. Entonces, en este caso, para que el vínculo sea el botón, tengo que dar un clic en el contorno, no adentro del botón, sino en el contorno. Doy un clic aquí en el contorno del botón, voy a la ficha insertar, voy al grupo vínculos y aquí me aparece el comando vínculo. Voy a dar un clic en el comando vínculo y entonces me aparece esta ventanita. Dice insertar hipervínculo. Acá me aparecen algunas categorías. Dice vincular a archivo o página web existente. Esta primera opción me permite que a la hora de dar un clic en el botón se aperture otro archivo. Puede ser un archivo de Word, un PowerPoint, una base de datos, un Excel. Y cualquier archivo que yo tenga en mi computadora. O si quiero que a la hora de dar un clic en el botón, este botón me lleve a una dirección de página web. Por ejemplo, si yo quisiera que este botón me abriera, por ejemplo, YouTube, tendría que escribir aquí en donde dice dirección, por ejemplo, www.youtube.com.
Si por ejemplo yo quisiera que acá este botón me llevara a YouTube, pero como en este caso yo no quiero un tipo de vínculo de esta manera, entonces esta primera categoría yo no la utilizo. Acá la siguiente categoría dice lugar de este documento. Entonces este es el que me interesa, porque yo quiero que a la hora de dar un clic en este botón me lleve a la hoja que dice fórmulas de cálculos simples. Dice acá crear un nuevo documento. Si yo selecciono la opción que dice crear un nuevo documento, a la hora de dar un clic en el botón, me va a aperturar un nuevo libro de cálculo de Excel. Ahora, esta última opción que dice dirección de correo electrónico, me va a servir para que a la hora de dar un clic en el botón, me lleve a un correo electrónico. Pero en este caso, repito, voy a utilizar la opción que dice lugar de este documento. Doy un clic en lugar de este documento, selecciono la hoja a la que quiero que me lleve el botón, que en este caso sería fórmulas de cálculo simple, porque así se llama el botón. Y luego que ya tengo el destino de mi vínculo seleccionado, voy a dar un clic en aceptar. Y entonces vean lo siguiente. Doy un clic en cualquier parte de la hoja de cálculo y si vean, ¿qué pasa? Normalmente el puntero tiene la forma de un signo más de color blanco. Si lo ubico adentro del botón, tiene la forma de un cursor. Pero ¿qué pasa si coloco mi puntero encima del botón que ya hipervinculé? Vean que se convierte en una manita. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si yo doy un clic en este botón, me va a llevar a la hoja que dice fórmulas de cálculo simples. Me llevó a la hoja. Vean que me llevó, disculpen ustedes, me llevó a la hoja que se llama fórmulas de cálculo simples. Voy a dar la demostración de nuevo. Voy a regresar al menú y vean que cuando ubico el puntero acá y doy un clic en el botón, me lleva a la hoja que tengo acá. Ahora bien, por ejemplo, si yo quisiera hacer un vínculo acá que me lleve al menú, lo puedo hacer de la siguiente manera. Voy a la ficha insertar, voy a volver a lo que es el grupo ilustraciones, voy a ir a formas y en este caso, por ejemplo, voy a utilizar la forma de una flechita que apunta a la izquierda. Voy a trazar esta forma, le voy a colocar un color de relleno gris que me va a indicar que me va a llevar hacia lo que es el menú. Ya que tengo mi forma establecida, voy a la ficha insertar, voy a el comando vínculo y entonces le voy a decir a Excel que vincule la flecha de tal manera de que a la hora de dar un clic en la flecha me lleve al menú principal. Entonces en este caso yo tendría que seleccionar la opción que dice lugar de este documento, la opción menú y dar un clic en aceptar. Cuando ya he vinculado la flecha, vean que a la hora de darle un clic a la flecha, me regresa al menú principal. Si doy un clic aquí en fórmulas de cálculos simples, me regresa a la a la hoja. Y si quiero regresar a lo que es el menú, doy un clic acá en la flecha y me regresa aquí al menú. Voy a hacer un segundo ejemplo. Y en este caso voy a vincular este botón que se llama cálculos combinados. Nuevamente quiero que este botón me lleve de acá para la hoja que dice cálculos combinados. En este caso voy a dar un clic en el contorno del botón, voy a ir a la ficha insertar, al grupo vínculos, al comando vínculo. Luego de eso voy a seleccionar la opción que dice lugar de este documento y selecciono la hoja hacia donde quiero que me lleve el botón, que sería cálculos combinados. Doy un clic en aceptar y si se dan cuenta a la hora de posicionar mi puntero ya me aparece una manita que me indica que ya está vinculado el botón. Si doy un clic en el botón me lleva a la hoja que se llama cálculos combinados. Disculpen ustedes, voy a hacer una disminución y vean que estoy en la hoja que se llama cálculos combinados. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir a la hoja anterior, voy a pulsar clic derecho y voy a copiar el botón. Luego voy acá a esta hoja de nuevo y acá voy a pegar el botón.
Vean que copié la flechita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy un clic en esta flechita, sé que esta flechita ya está vinculada, entonces me va a llevar al menú. Y vean, acá me regresó al menú. Si quiero ir nuevamente a la hoja, doy un clic en el botón y voy a la hoja del botón. Si quiero regresar al menú, doy un clic en la flechita y entonces ya regreso aquí al menú. Y entonces para que todos mis botones estén vinculados, yo tendría que vincular cada uno de ellos a la hoja que le corresponde para moverme por medio de hipervínculos a través del libro de cálculo. Muy bien. Estimados participantes, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. ¿Alguna duda, jovencitos? Disculpe, estará grabando Sí, la así es, mi clase. estimado, no tenga pena, la estamos grabando. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a lo que son hipervínculos, la manera en cómo se crea la vinculación. En este caso les enseñé de botones, pero pueden utilizar, por ejemplo, textos. Voy a ejemplificar acá. Bueno, voy a ir a la hoja que dice cálculos combinados y voy a insertar un texto. Por ejemplo, voy a insertar un word acá, este word de aquí. Voy a colocar aquí la palabra menú. La voy a mover para acá. Voy a cambiarle de tamaño a la letra porque está demasiado grande. Y voy a colocar este texto acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Disculpen, alguien quiere ingresar a la clase. Voy a permitir el ingreso. Bueno, les decía, ahora mi recurso es un texto. Voy a marcar el texto y ahora este texto va a ser mi vínculo. Este vínculo me va a llevar de acá, de esta hoja, hacia lo que es el menú principal. Entonces voy a seleccionar en este caso el texto, voy a ir a la ficha insertar, voy a ir al grupo vínculo y entonces acá me aparece de nueva cuenta la ventanita insertar vínculo. Como ya lo habíamos visto anteriormente, vamos a seleccionar la opción que dice lugar de este documento y voy a pedirle a Excel que a la hora de darle un clic a este texto me lleve al menú principal de este libro de cálculo. Voy a seleccionar la hoja que dice menú y le voy a dar un clic en aceptar. Entonces, ya que hice el hipervínculo, vean que a la hora de posicionar mi puntero encima del texto, aparece una manita, eso significa que es un hipervínculo. Voy a dar un clic acá a esta palabra de tal manera de que cuando yo le dé un clic me va a llevar al menú principal. Doy un clic acá en donde dice menú y vean que me llevó a la hoja principal que sería el menú de opciones. Bien, eso sería en relación a los hipervínculos esta mañana, mis estimados participantes. A las 9 en punto considero que vamos a tener un receso, así que no se preocupen. No sé si hay alguna duda en relación a lo que estamos viendo esta mañana, mis estimados participantes. Y si no hay dudas, entonces pues le seguimos, ¿verdad? Gracias a la presencia de todas las personas interesadas esta mañana. De repente algunas otras personas pues no ingresaron por cuestiones de señal, pero no se preocupen que al rato, hoy el día de mañana va a estar disponible el video. Bien, vamos con el siguiente tema en nuestro temario. Recordemos que en nuestro temario tenemos fórmulas de cálculos combinados. Bien, este tema es un poquito delicado, por lo que yo les voy a suplicar que pongamos la suficiente atención para entender lo que vamos a ver a continuación. Bien, recordemos que cuando hablamos de cálculos simples estamos hablando de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Por eso es que si se dan cuenta aquí hay un resumen de los diferentes cálculos simples. Disculpen un momentito, mis estimados. Bueno, ya regresé, mis estimados. Yo les decía de que anteriormente vimos cómo insertar fórmulas de suma, de resta, de multiplicación, de división, de potenciación y de radicación. Ahora, ¿qué pasa o qué es lo que vamos a ver esta mañana? Vamos a ver cómo formar fórmulas unificando diferentes
cálculos simples, por eso se llaman cálculos combinados. El tema que vamos a ver en este momento se llama cálculos combinados. En una fórmula vamos a unificar varios cálculos de los que tenemos en este momento, y si ustedes se pueden dar cuenta, aparecen la sintaxis o la forma de construir cada una de estas fórmulas de los diferentes cálculos. Bien, no sin antes quiero comentarles lo siguiente. Acá dice jerarquía de las operaciones en aritmética. Si ustedes son estudiosos de la matemática, ustedes van a encontrar que en aritmética encontramos algo que se llama jerarquía de las operaciones. Estas son leyes de la aritmética que nos permiten resolver problemas o operaciones de cálculos cuando son combinados. Es como decirles un poquito es como cuando ustedes resuelven, por ejemplo, ecuaciones. Si se recuerdan en las ecuaciones, pues hay que despejar diferentes variables, solo que acá, en lugar de despejar variables, vamos a ir despejando cálculos que conforman una sola operación. Entonces, según la jerarquía de las operaciones, en aritmética nos dice que primero, cuando son cálculos cuando son cálculos combinados, lo primero que se resuelve es lo que está encerrado dentro de llaves, dentro de corchetes, dentro de paréntesis o dentro de diagonales, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice la jerarquía de las operaciones, que lo primero que se resuelve es lo que está dentro de los signos de agrupación. Luego, como siguientes operaciones a resolver, se resuelve la potenciación o la radicación, no importa cuál de las dos, ya que las dos tienen el mismo nivel. Después, si hubiera otra operación, entonces se resuelven las divisiones o las multiplicaciones que se encuentren dentro de lo que es la operación, y hasta de último se resuelve la suma y la resta. Esto es teoría en relación a cálculos combinados o algún problema que contenga diferentes cálculos en un mismo problema, como lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos con el primer problema de cálculos combinados. Y le voy a pedir favor a Kimberly que nos dé lectura de este problemita, por favor. Si estuviera Kimberly por ahí, perdonen. Y si no, entonces de repente le voy a pedir favor a Daniel que pueda dar lectura a este problema, por favor. Está bien, profe. Gracias. Está bien, profe. Se le pide sumar las siguientes cantidades: 100, 150, 280, 365, 410 y 780. Al resultado de la suma, restele el resultado de la siguiente edición: 98, 55, 34, 79 y 125. Gracias, mi estimado. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá con este problema? Si se dan cuenta, este problema tiene implícito tres cálculos. Bueno, son dos cálculos. Tiene implícito dos sumas y tiene implícito una resta. Es decir, que en este problema encontramos dos cálculos, sumas y resta. Bueno, ¿cómo hacemos esta operación? Bien, la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer un zoom para ubicarme aquí en la celda de resultado, que es en donde vamos a construir nuestra fórmula. Entonces, recordemos que como norma principal, lo primero que se inserta en una fórmula de Excel es un signo igual. Eso es lo primero. Ahora, cuando hay cálculos combinados, yo aconsejo que se inserten dos paréntesis de apertura. Lo que vamos a hacer con los paréntesis es ordenar nuestra operación encerrando los cálculos en diferentes paréntesis para que me entiendan un poquito mejor. ¿Es necesario utilizar paréntesis? No necesariamente, ¿verdad? Sino que esto de la inserción de los paréntesis me va a permitir tener un mejor control y un mejor orden a la hora de estar construyendo mi fórmula.
Yo aconsejo introducir dos paréntesis o insertar dos paréntesis. Pero si en todo caso al final los paréntesis no me sirven de nada, entonces los eliminamos. O si necesito incluir más paréntesis, pues obviamente los incluyo y listo. En este caso voy a incluir dos paréntesis de apertura. Luego voy a empezar analizando el problema. Dice, se le pide sumar, acá hay algo importante. Lo primero que voy a hacer es hacer una suma. Dice, se le pide sumar las siguientes cantidades. 100, 150, 280 y así sucesivamente. Entonces voy a colocar acá 100 más 150 más 280 más 365 más 410 y por último más 780. Entonces vean acá, tenemos que vamos a sumar 100 más 150 más 280 más 365 más 410 más 780. Voy a cerrar mi primer paréntesis que coloqué acá y vean lo siguiente. Esta suma está encerrada dentro de paréntesis de color rosado. Esto, repito, esto de los paréntesis me permite ir ordenando mi operación para que a la hora de hacer el cálculo, pues Excel no me dé otro resultado que no es el esperado. Entonces, en este caso ya tengo la primer suma de la operación. Luego me dice, después de la suma, al resultado de la suma, réstele. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay otra operación, tenemos una resta. Voy a introducir el signo menos y entonces dice al resultado de la suma, réstele el resultado de la siguiente adición. ¿Alguien me dice qué significa adición? ¿Seguros? Sí, es una suma, gracias. Recordemos que a la suma también se le llama adición. Entonces, en este caso, me dice que al resultado de la suma anterior le tengo que restar otra suma. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso voy a aperturar otro paréntesis y aquí dentro de este otro conjunto de paréntesis tengo que colocar otra suma, que es la que a continuación voy a realizar. Es decir, que aperturé este otro paréntesis para poder hacer acá adentro otra suma. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Dice, al resultado de la suma anterior, réstele la siguiente adición. 98 más 55 más 34 más 79 más 125. Entonces, acá sería lo siguiente. Vamos a ver, sería 98 más 55 más 34 más 79 más 125. De esta manera. Cuando ya he terminado de hacer la suma, cierro los paréntesis de esta suma y por último voy a cerrar el paréntesis general de todo el cálculo. Vean, vamos a analizar un poquito más esta fórmula que acabamos de ver ahorita. Permítanme, solo voy a moverme un poquito hacia la derecha de mi libro. Entonces, vean, el paréntesis de color negro es el que encierra todo el cálculo, es decir, la resta de las dos sumas. En el primer grupo de paréntesis de color rosado tengo la primera suma. En el segundo grupo de paréntesis de color rosado tengo la segunda suma. Y entonces a la primera suma le voy a restar la segunda suma. Y entonces, ya que tengo elaborada la fórmula de esta manera, voy a pulsar Enter. Y entonces tengo acá que el resultado es de 1694. ¿Alguien tiene alguna duda en relación a lo que es la fórmula? Perdonen. No sé si hay dudas en relación a la fórmula, disculpen. ¿Alguien que tenga alguna duda? No sé si quedó todo claro.
A ver, jovencitos y señoritas. A ver si están despiertos. A ver, quiero que se reporten en el chat en este momento. En el chat escriban ahí, hola, estoy presente, saludos. Si quiere saludar a alguien acá en el chat, pues lo puede hacer. Pero quiero corroborar la asistencia esta mañana y que estén poniendo atención. Así que el que no se reporte no está presente. Bueno, buenos días, señor Juanita, buenos días, Kimberly, Diego, buenos días. Hola, Oscar, Ricardo, excelente, gracias. Daniel Yurán, muy bien. Gracias por la sintonía, mis estimados. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, disculpen. Dudas en relación a la fórmula que acabo de explicar. Y si no, pues vamos con otro ejemplo. Bien, me parece que si no hay dudas, todo quedó claro y están concentrados. Bueno, vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Bien, en este caso vamos con el siguiente ejemplo. Le voy a solicitar a señor Juanita que nos dé lectura a este problema, por favor. Disculpe, ¿me puede repetir No tenga la pena, señor pregunta? Juanita. Si nos puede hacer el favor de leer este problema que está proyectándose en este momento, disculpe. Muy bien. Realizar la siguiente suma de los cálculos a continuación solicitados. Antes del signo de adición, realizar la multiplicación de los números dígitos, exceptuando el cero. Del lado derecho del signo de suma, llevar a cabo la potenciación de 12 a la quinta Bien, potencia. gracias, señor Juanita, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a resolver un problema número 2 de cálculos combinados. En este caso, alguien me dice cuántos cálculos hay implícitos en este problema. Alguien que me indique cuántos cálculos simples hay implícitos en este problema. Lean bien el problema y luego me dicen, mire, profe, hay 3, 4, 5, no sé, ¿verdad? ¿Cuántos cálculos hay? A ver, alguien me dice cuántos cálculos tenemos en este problema. A ver, Yuram, ¿cuántos cálculos dice usted que hay en este problema? O de repente Oscar. O de repente las damas. Vamos a ver quién gana en este momento, si damas o caballeros. Tal vez tres. Ok, gracias, señor Juanita. ¿Cuáles dice usted que hay? Suma, multiplicación, potenciación. Ok, gracias, señor. Muy bien. Tenemos una suma, una multiplicación y tenemos una potenciación. Son 3 cálculos los que tenemos aquí. Bueno, entonces procedemos a hacer la resolución. Voy a ampliar la vista para que todos puedan ver el área de resolución. Y entonces, como regla básica, insertamos el signo igual. De entradita, aperturamos 2 paréntesis, por lo que yo les comentaba anteriormente, ¿verdad? Y así al final, pues estos paréntesis no sirven de nada, entonces los eliminamos. O si necesitamos más paréntesis después, entonces aperturamos más, ¿verdad? Entonces el problema dice de la siguiente manera. Realizar la siguiente suma de los cálculos a continuación solicitados. Antes del signo de adición, es decir que antes del signo de suma, dice que tenemos que realizar la multiplicación de los números dígitos, exceptuando el cero. Bueno, entonces este primer paréntesis de color rosado me va a servir para encerrar la multiplicación de los números dígitos con excepción del cero. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuáles son los números dígitos? A ver, señoritas y jóvenes, ¿cuáles son los números dígitos? Conocimientos básicos. ¿Aló? Son los números que todos. Pero cuando usted dice todos, ¿cuáles son, mi estimada?
Sí. Es el 1, 2, Es el 3. 1, Del 2, 1 al 9. 3. Del 1 Ok. al Del 9. 0 al 9. Bueno, del 0 al 9, pero ahí Ok, no van a perfecto, usar el 0. excelente, gracias. ¿Quién participó? Disculpa si le anoto puntos. Bianca. Ok, Bianca, Bianca. excelente. Bueno, entonces vamos a hacer la multiplicación de los números del 1 al 9 con excepción del 0, ¿verdad? Porque recordemos que si al final multiplicamos por 0, pues un número multiplicado por 0 me da igual a 0. Por esa misma razón en este problema no se utilizaron los números, no se utilizó el 0. Entonces en este caso voy a colocar 1, el signo de multiplicación que sería el asterisco, 2, asterisco, 3 y así sucesivamente, hasta llegar al 9, ¿verdad ustedes? Bueno, entonces acá tengo la primera operación que sería la multiplicación de los números dígitos del 1 al 9. Vean que esta multiplicación la tengo encerrada dentro de un conjunto de paréntesis de color rosado. Bien, ahora ya que tengo la primera operación, inserto un signo de adición que sería el signo más. Dice que del lado izquierdo del signo más está la multiplicación, así dice el problema. Sigamos leyendo el problema. Dice, realizar la multiplicación de los números dígitos exceptuando el 0. Luego dice, del lado derecho del signo de suma, llevar a cabo la potenciación de 12 a la quinta potencia. Es decir, que del lado derecho de la suma voy a aperturar otro conjunto de paréntesis rosados y aquí voy a hacer una potenciación. Y recordemos que la fórmula de la potenciación dice de la siguiente manera. Potencia, voy a dar doble clic aquí donde aparece el operador de potencia y entonces me dice que la base en este caso va a ser 12 y el exponente va a ser 5. Entonces acá, disculpen ustedes, quedaría de la siguiente manera. Potencia, 12, signos de separación y el exponente, 12 a la quinta potencia. Cierro, vean lo siguiente. Aquí me cambió un poquito el color de los paréntesis, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar estos paréntesis para que aparezcan los colores que son, de esta manera. Aquí de esta manera. Bueno, entonces voy a cerrar aquí paréntesis de esta manera. Acá, me disculpan un momentito. Discúlpenme un momentito, mis estimados. Bien, disculpen ustedes. Regreso aquí a la fórmula. Solo voy a, por cuestión, acá voy a volver a borrar los paréntesis y los voy a volver a colocar. Lo que pasa es que cuando estamos construyendo fórmulas, a veces se borran los colores de los paréntesis, entonces esto se arregla con borrar los paréntesis y volverlos a colocar. Entonces, si se dan cuenta, la potenciación en este caso me quedó de la siguiente forma: la potencia como tal, entre paréntesis de color rosado. Los argumentos de la potencia entre paréntesis de color morado. Y entonces ya solo me queda cerrar el paréntesis general de todo el cálculo, que en este caso sería la suma de la multiplicación con la potencia. Si se dan cuenta, del lado izquierdo del signo de suma tengo una multiplicación y del lado derecho tengo una potencia. Voy a sumar la potencia con la multiplicación y al pulsar Enter me va a dar el resultado, que sería en este caso 611.712. No sé si hay alguna duda en relación aquí a lo que acabamos de hacer con este cálculo, disculpen. ¿Alguien que tenga alguna duda? Hablen ahora o callen para el ejercicio de esta semana que seguramente van a tener en lo que es la plataforma de Classroom. No sé si alguien tiene alguna duda, disculpen. Excelente. No, profe, gracias. yo sí entendí. Muy bien. Así me gusta. Si no hay dudas, entonces, mis estimados, vamos a pasar a un último ejemplo.
y me voy a ir a la siguiente hoja. Solo disculpen, voy a dejar de compartir un momentito. Muy bien. En este caso, Por mi parte todo claro. Por mi parte gracias, señor todo Juanito, claro. excelente. Bien, yo considero que nos da tiempo antes del receso a ir al último problema, y entonces voy a volverles a compartir mi pantalla, ¿verdad? Y vamos con el último ejemplo. Le voy a agradecer mucho, de repente, si Kimberly me puede apoyar para la lectura de este tercer ejemplo. Está bien, profe, dice, a la potenciación de 15 a la cuarta potencia, réstele la raíz Gracias, cúbica Kimberly, de muy amable. 21. Bueno, entonces acá me dice que hay una potenciación, una resta y una raíz cúbica. Esta operación pareciera que fuera sencilla, pero acá pues hay implícitas algunas operaciones un poquito complicadas, entonces voy a resolver rápidamente. Vengo acá a la celda de resultado, inserto signo igual y dos paréntesis de apertura, como lo hemos venido manejando en todo el proceso que hemos visto. Luego de eso vamos a dar lectura al problema. Dice, a la potenciación de 15 a la cuarta potencia, réstele. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero, antes de la resta, tenemos una potenciación de 15 a la cuarta potencia. Entonces, dentro del primer conjunto de paréntesis rosados, yo voy a hacer una potenciación. Escribo el operador potencia y luego dentro del paréntesis escribo, dentro del paréntesis interno escribo los argumentos de la potencia, que en este caso sería la base, que es 15, y 4, que sería el exponente. Entonces aquí voy a escribir 15, punto y coma, el signo de separación, y 4, que sería el exponente. Cierro paréntesis y cierro paréntesis aquí al final. Ojo con esto. Solo permítame, voy a borrar otra vez los paréntesis y los voy a volver a colocar, porque yo les decía que a veces se deshabilita el color de los paréntesis y luego se arregla con borrar y volverlos a colocar. Entonces vean, dentro del primer juego de paréntesis rosados tengo la potencia. Potencia de 15 a la cuarta potencia. Y vean que los argumentos, la base y el exponente, se guardan dentro de un conjunto de paréntesis de color morado. Bien, ya que tengo la potencia, entonces voy a proceder a hacer el siguiente cálculo, que sería una resta. Acá voy a escribir el signo de resta y luego aquí del lado derecho me dice que tengo que hacer una raíz cúbica de 21. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a hacer algo, voy a modificar un poquito este ejemplo, porque si coloco acá una raíz cúbica, mejor hagamos algo, lo voy a hacer así como viene, porque igual quiero que aprendan. Entonces, vean que del lado izquierdo del problema está una potencia. Luego del lado derecho me piden una raíz cúbica de 21. Entonces, aperturo nuevamente paréntesis para guardar dentro de este par de paréntesis de color rosado la raíz cúbica de 21. Recordemos mis estimados, que cuando hablamos de una raíz cúbica no vamos a utilizar el operador raíz o el operador R-cuad, sino que en este caso voy a utilizar o volver a utilizar el operador potencia, pero vamos a modificar esta operación de potencia para que en lugar de que me calcule potencia, me calcule una raíz. En este caso sería la raíz cúbica. Entonces, voy a escribir la base, en este caso que sería 21, y tengo que escribir el exponente. ¿Alguien me dice cuál sería el exponente? Recordemos que queremos convertir esta fórmula de potencia en raíz cúbica, pero entonces alguien me dice cuál sería el exponente. Anímense. De todos modos, si fallan a la hora de dar la respuesta, no se preocupen, aquí corregimos. Bueno,
Si yo escribiera 3, esto sería una potencia. Ojo con esto. Si yo escribo un 3 acá, esto sería una potencia. Pero para que esta fórmula de potencia se me convierta en una raíz, entonces yo en este caso voy a convertir este 3 en un quebrado. Entonces voy a colocar 1 diagonal 3 para que con este cambio que hice dentro de la fórmula, esta fórmula no sea una potencia, sino sea una raíz cúbica. Entonces voy a cerrar paréntesis de del argumento en este caso de la fórmula de raíz cúbica, y voy a cerrar paréntesis de lo que es el segundo cálculo que se encuentra a la derecha de la resta. Y por último voy a cerrar el paréntesis general de todo el cálculo. Entonces vean lo que tenemos acá. A la potencia de 15 a la cuarta potencia voy a restarle la raíz cúbica de 21, que sería lo que yo tengo acá. Ya que tengo hecho el cálculo, voy a pulsar Enter y la respuesta es 50.622.24. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda en relación a esta fórmula. ¿Alguna duda, mis estimados? Vean que del lado izquierdo tengo una potencia y del lado derecho del signo menos tengo una raíz cúbica. A la potencia de 15 a la cuarta potencia, valga la redundancia, le resto la raíz cúbica de 21. Y entonces esta fórmula me da como resultado 50.622.24. Y esto sería en relación a la resolución de cálculos combinados. El día de hoy pues vimos 3 ejemplos. Hay muchos más ejemplos que ustedes pueden encontrar en internet, o de repente usted mismo se puede plantear sus propios ejemplos para poder practicar. De hecho, en el libro de trabajo de esta semana ustedes van a tener en la hoja de cálculo que viene para esta semana, ustedes van a tener diferentes problemas de este tipo para poder resolver en esta última semana que nos queda. Recordemos que la siguiente semana tenemos examen final. Por favor, nadie vaya a faltar en punto de las 8 de la mañana la siguiente semana, por favor. El punto que a continuación vamos a ver se llama función si fecha. Esta es una de tantas funciones que aparecen en Microsoft Excel. Les comento que acá en Microsoft Excel hay una ficha llamada fórmulas. Si usted va a la ficha que se llama fórmulas, usted va a encontrar acá que esta ficha está dedicada a lo que es la administración de las fórmulas. Inclusive hay un grupo de trabajo que se llama bibliotecas de funciones. Acá las fórmulas están ordenadas por categorías. Está la categoría usado recientemente, financieras, lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría y más funciones. En total estamos hablando de que acá Excel maneja alrededor de más de 500 funciones o fórmulas de cálculo. Imagínense, nosotros apenas vamos trabajando como con unas 10 fórmulas en este curso, y de hecho cuando uno llega al nivel avanzado o llega a un nivel experto o nivel especialista o máster, no llega uno a abarcar todas esas funciones que tiene Excel. Es decir, que Excel es un mundo de fórmulas, las cuales ustedes, pues les hago la cordial invitación a que investiguen, a que puedan dedicarse a poder experimentar con todas estas fórmulas, que al final pues Excel las tiene por algo, ¿verdad? Ahora bien, yo les decía que vamos a ver el día de hoy una fórmula que de hecho no está dentro de estas categorías que están acá, pero que sí funciona en Excel. Esta fórmula se llama si fecha y me permite calcular años, meses y días a la hora de estar trabajando. Y acá aparece la sintaxis. Vean que la sintaxis es bien sencilla. Signo igual, aparece el operador si fecha, me pide un dato de inicio, que en este caso sería fecha de nacimiento, y un dato actual, que sería la fecha actual que tenemos. Y para poder calcular años voy a escribir la letra Y
porque acá la fórmula maneja lo que es estos comodines u operadores en inglés. Entonces sabemos que year es año en inglés. La misma fórmula se aplica para meses, solo que el operador al final es M de month o de meses. Y la misma fórmula se aplica para días, solo que el operador para días es una D de day o de día, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso sería en relación a la fórmula de si fecha. Ahora vamos a ir a ver el ejemplo en este caso. Solo permítanme un momentito. Voy a dejarles de compartir, solo que en este momento pues no me permite compartir el libro, pero ahorita se los vuelvo a proyectar. Ahorita les vuelvo a proyectar todo en este momento. Bueno, entonces vean acá este ejemplo. Tengo una tabla en donde aparecen diferentes alumnos. Algunos están matriculados, otros no están matriculados, pero lo que se pretende es averiguar su edad en años, su edad en meses y su edad en días. Entonces, para que la fórmula o la función si fecha pueda funcionar, se necesita la fecha de nacimiento de las personas y la fecha actual para calcular cuántos años tienen de vida. Esto funciona también como, por ejemplo, se quiere averiguar cuánto tiempo lleva trabajando una persona en una empresa. Entonces, si fuera ese el caso de averiguar cuánto tiempo lleva un empleado trabajando en una empresa, tendríamos que tener la fecha de ingreso de la persona a la empresa y la fecha actual para averiguar cuánto tiempo lleva la persona trabajando. O por ejemplo, si tenemos una transacción, esa transacción inició tal fecha y terminó tal fecha, entonces para averiguar cuántos años, cuántos meses o cuántos días tardó la transacción, se tendría que tener entonces en este caso la fecha de inicio de la transacción y la fecha de finalización. En este caso nos están pidiendo la edad de la persona en años, en meses y en días. Entonces tenemos la fecha de nacimiento y la fecha actual sería la fecha del día de hoy, que sería 23 del 10 del 2021. Y como sé que esta fecha es la misma para los demás casos, entonces voy a utilizar el controlador de relleno para los demás casos. Es decir, que en la fecha actual, o para todos los casos, pues es la fecha del día de hoy. Solo la fecha de nacimiento es la que se modifica en este caso. Bueno, vamos con el ejemplo de años con el operador si fecha. Signo igual y vamos a escribir el operador si fecha. Vean que a la hora de escribir si fecha no me aparece un menú así como me aparece con las demás funciones que hemos visto, porque esta fecha no está incluida en Excel, pero sí funciona en Excel. Y así como esta función, hay muchas funciones que no se incluyen en Excel, pero que sí funcionan en Excel. Entonces escribo el operador si fecha, aperturo paréntesis y sé que mi primer argumento es la fecha de nacimiento. Entonces voy a dar un clic en la fecha de nacimiento, luego voy a insertar el signo de separación que sería el punto y coma acá en mi computadora y luego doy un clic en la fecha actual. Entonces vean estos dos argumentos. El primer argumento dice que es la fecha de nacimiento. El segundo argumento es la fecha actual. Luego coloco o inserto signo de separación y dentro de comillas el operador y, porque en este caso estoy calculando años. Entonces la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Si fecha, fecha de nacimiento, fecha actual y el operador y de años. Ya que tengo elaborada la fórmula, entonces voy a pulsar Enter. Y entonces me dice que esta persona tiene 38 años. Esta persona se llama Shirley Yadira Alvarado López, tiene 38 años. Bueno, como yo sé que la misma fórmula va a ser para los demás casos, entonces utilizo controlador de relleno
y vean que automáticamente la fórmula me indica la edad del resto de personas. La persona con mayor edad, en este caso, son dos, creo yo, que tienen 57 años, que en este caso sería Argueta Castañeda Daisy y Miriam Francisca Chávez Vázquez, que tienen 57 años cada una. Bueno, vamos con la fórmula en meses. Es exactamente lo mismo, signo igual, si fecha, paréntesis de apertura, y en este caso fecha de nacimiento de la primera persona, signo de separación, fecha actual, signo de separación, y entre comillas voy a escribir el operador M de meses. Cierro comillas y cierro paréntesis y la fórmula me queda de la siguiente manera. Es la misma fórmula del caso anterior, solo que acá el comodín cambia a M, para indicarle a la fórmula que calcule meses. Ya que tenemos meses, vamos a pulsar Enter. Y acá me dice que la primera persona, que sería Shirley, tiene 466 meses de vida. Voy a pulsar controlador de relleno porque sé que la misma fórmula aplica para el resto de casos. Y ya tengo los datos de las demás personas. Las personas que han vivido más tienen 690 meses de vida. Y ahora vamos con el caso de edad en días. Signo igual, la misma fórmula. Si fecha, paréntesis de apertura, fecha de nacimiento, punto y coma, fecha actual, punto y coma, y entre comillas voy a escribir la D de días. Cierro paréntesis y ahí está mi fórmula. Pulso Enter y me dice que Shirley ha vivido 14.200 días. Utilizo controlador de relleno y la persona que ha vivido más días es la que tiene 21.022 días de vida. ¡Qué bendición! Entonces, de esta manera, si ustedes se dan cuenta, tenemos que la función si fecha me permite calcular edad en años, edad en meses y edad en días. No sé si alguien tiene alguna duda en relación a la función si fecha. ¿Alguna duda? Si no, hablen ahora o callen para la hoja de trabajo que tenemos esta semana. Bueno, si no hay dudas, ¿alguna duda Bianca? ¿Alguna duda Daniel? ¿Alguna duda Diego? Kimberly, Oscar, Ricardo, Naomi, Yuram, señor Juanita, Odalis? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Disculpen. Profe, yo solo tengo una duda, pero no contra... Profe, yo solo tengo una duda, pero no contra... No es en las fechas, sino en las otras fórmulas, que si estas también se pueden aplicar, por ejemplo, en el formato de moneda. Vamos a ver si entendí su pregunta. Usted quiere convertir... bueno, ¿qué es lo que usted quiere convertir? A ver, vamos a ver si le entiendo su pregunta. Como todas esas fórmulas de la potencia. Como todas esas fórmulas de la potencia y de la raíz cuadrada, que si esas se pueden aplicar en el formato de moneda. Y vamos a convertir, por moneda. ejemplo, así como lo vimos en la, creo que fue en la clase 2 o en la clase 3, por ahí está el asunto. Que vimos cómo pasar de un formato de moneda a otro. Bueno, eso es lo que no entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero pasar de quetzales a dólares, sí lo podemos hacer con una fórmula que vimos, repito, lo vimos creo que en la clase 2, perdón, creo que fue en la clase 3 o 4, por ahí. De todos modos, sí se puede hacer. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera convertir, bueno, no sé, de días a moneda, bueno, no se podría, ¿verdad? Porque tendríamos que utilizar estas fórmulas en el campo que corresponde. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Y no sé si respondo a su pregunta. Gracias, Diego. Bueno, Sí, como gracias, profe. yo les he compartido los videos de las clases anteriores, recordemos que ustedes pueden en el grupo de WhatsApp ir a los videos de las clases, revisarlos, porque ahí está todo lo que hemos visto
Y cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto, pues ahí estamos a la orden para poder resolver sus dudas. Bien, vamos con el último punto de la capacitación esta mañana. Creo que vamos a salir un poquito más temprano de lo normal. Ya casi que terminando nuestra agenda de trabajo para este curso. Y vamos con lo que es un Smart. Solo permítanme, voy a pasar acá porque igual no me dejó compartir, ¿verdad? Ahorita les comparto. Voy a compartir en este momento. Selecciono acá, comparto. Y bueno, ¿alguno de ustedes me puede indicar qué es un Smart? A ver, para los que tienen un poquito de experiencia en relación a lo que es el Office. ¿Alguien me puede decir qué es un Smart? Son figuras que te ofrece el programa. ¿Para qué? Son figuras que te ofrece ¿Para el qué sirven programa. esas figuras? Para decorar o puede ser para escribir texto dentro. Para decorar o puede ser para Correcto, escribir gracias, texto Oscar, dentro, para hacer excelente. mapas mentales y otras Básicamente, cuando estamos trabajando en Office, ya sea en Word, en Excel, en PowerPoint o en cualquier programa del Microsoft Office, vamos a encontrar en la ficha insertar algunas herramientas, ¿verdad? Y en este caso vamos a encontrar el comando de Smart. Bueno, voy a ir a la ficha insertar. Vean que en esta hoja yo no tengo nada. Si se dan cuenta, en esta hoja yo no tengo absolutamente nada. Entonces voy a ir a la ficha insertar. Voy a ir al grupo llamado ilustraciones. Y acá en el grupo ilustraciones se encuentra el comando Smart. Entonces en este caso voy a ir a dar un clic acá donde dice Smart. Y a la hora de dar un clic en el Smart me aparece esta ventanita que dice elegir un gráfico Smart. Bueno, ¿qué es lo que me permite esta función de Smart? Esta función de Smart me permite traducir cierta información a lo que son algunos diagramas que me permiten, por ejemplo, desarrollar algún proceso, desarrollar algún organigrama, algún ciclo, alguna matriz, alguna lista, etcétera, ¿verdad? El día de hoy, pues yo voy a tocar un par de ejemplos para que ustedes se den cuenta para qué me sirve o para qué nos sirven los Smart. Bueno, voy a empezar con la categoría, o bueno, enseñándoles las diferentes categorías que podemos encontrar. Tenemos la categoría listas, procesos, ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide e imagen. En este caso voy a utilizar la categoría jerarquía. Los Smart de jerarquía me permiten hacer un tipo de organigrama o colocar en niveles diferentes puestos o procesos con los que estemos trabajando. Voy a utilizar, por ejemplo, el primer Smart que se llama organigrama. Le voy a dar un clic a este Smart y luego le voy a dar un clic en aceptar. Bien, cuando yo doy un clic en el Smart, vean que se me habilita como tal el Smart y acá me habilita una opción. Muchos lo que hacen es llenar acá el Smart, acá adentro, en cada una de las figuras, pero no utilizan este panel que está aquí al lado. Si yo doy un clic en esta flechita, me va a aperturar un panel de niveles y subniveles, como cuando trabajábamos lo que era la lista multinivel en Word. No sé si ustedes se recuerdan, pero igual se las voy a recordar acá a la hora de llenar el Smart. Bueno, vean que el primer nivel está dado por esta figura, la que está más arriba. Segundo nivel, la figura que está en medio. Y el tercer nivel son las últimas tres figuras que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un organigrama de un colegio, sé que la cabeza del colegio es el director. Entonces, en este caso, en esta primera viñeta yo voy a escribir director. Y vean que a la hora de escribir director acá me aparece acá en el primer nivel la palabra director. Si yo bajo acá, vean que me selecciona el siguiente nivel. Acá voy a escribir subdirector. Y ojo con esto, si alguien me dice, profe, ¿qué pasaría si en alguno de los niveles yo necesito otra figura? Por ejemplo, estoy en el nivel 2
A la hora de pulsar Enter, vean que me aparece otra figura aquí al lado del subdirector. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, profesor auxiliar, por ejemplo. Vean que en el nivel 2 está subdirector y está profesor auxiliar. Ahora, voy a pasar al tercer nivel. Aquí en el tercer nivel voy a escribir, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Secretaría. Voy a escribir contabilidad y voy a escribir recepción. Bueno, entonces si se dan cuenta, acá me aparece vean qué fácil llené lo que es mi Smart de organigrama. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera que la línea de mando se fuera del director, del subdirector y pasara por secretaría para el siguiente nivel, entonces me ubico acá donde dice secretaría y voy a pulsar Enter. Obviamente pues me va a agregar una figura en el mismo nivel, pero yo quiero que la siguiente figura se desprenda de secretaría. Entonces en este caso, como yo tengo ahorita, estoy en el tercer nivel, basta con pulsar la tecla Tab para que esta figura se desprenda de secretaría y siga la línea de mando. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hice? Vuelvo a repetir. Estoy acá, estoy en la figura de secretaría. Voy a pulsar Enter y vean que me ubica otra figura, pero está en el mismo nivel. Pero yo quiero que esta figura pase a un cuarto nivel y se desprenda de secretaría. Entonces en este caso voy a pulsar la tecla Tab y la figura en este caso se desprende aquí de secretaría. Aquí voy a escribir, por ejemplo, catedráticos. Si quiero más figuras acá a la parte de catedráticos, pues basta con dar un Enter. Pero si yo quisiera que hubiera otro subnivel después de catedráticos, voy a pulsar Enter y luego la tecla Tab para que de catedráticos se desprenda un nivel más. En este caso sería, por ejemplo, mantenimiento. Perdón, en este caso sería estudiantes. Estudiantes. Y si se dan cuenta, el organigrama se va armando de acuerdo a los niveles que tengo aquí en la lista multinivel que tengo a la par acá de lo que es en este caso el Smart. Bueno, ya tengo armado mi organigrama. En este caso, a la hora de que inserto un Smart, se me habilitan dos fichas. La ficha formato, que me permite darle color de fuente, tipo de fuente, relleno, etcétera, a lo que es como tal el Smart, y la ficha diseño de Smart, que me permite cambiarle de color, de estilo y aplicarle algunos efectos al Smart. Por ejemplo, si voy a la ficha diseño de Smart y voy al comando que dice cambiar colores, me aparecen estas opciones. Entonces, por ejemplo, si selecciono, por ejemplo, esta opción que dice rango multicolor, colores énfasis 3 y 4, vean que se aplican algunos colores a los niveles. Pero si en todo caso, por ejemplo, no son los colores que yo quiero, puedo seleccionar, por ejemplo, la primera figura, ir a la ficha formato, y aquí en la ficha formato voy a color de relleno y selecciono el color que quiero para este primer nivel. Para este segundo nivel, con la tecla control presionada, selecciono las dos figuras y luego suelto. Y voy a aplicar un color a la figura número 2, o perdón, al nivel 2. El nivel 3 lo voy a dejar con el color amarillo que está acá. Voy a seleccionar, por ejemplo, la cuarta figura y le voy a aplicar color de relleno, por ejemplo, naranja. Y a la última figura le voy a colocar color de relleno rojo, por ejemplo, ¿sí? En este caso de esta manera. Inclusive a este fondo que tengo acá le puedo aplicar un color de relleno. Por ejemplo, selecciono acá el contorno del cuadro de fondo. De hecho, voy a ocultar aquí este panel. Le voy a dar un clic a esta flechita para ocultarlo. Le doy un clic en el contorno al Smart. Lo puedo mover del lugar. Lo voy a mover hacia acá. Y a este cuadro le puedo aplicar un fondo. Voy a la ficha formato, relleno de forma. Y por ejemplo, si yo quisiera una imagen como fondo, le doy un clic acá en donde dice imagen.
Acá en imagen yo puedo ir a buscar una imagen desde un archivo o una imagen en línea. Le voy a dar un clic en imagen en línea y me aparece el buscador de imágenes en línea. En este caso voy a escribir, por ejemplo, la categoría computadora. Computadora. Le doy un clic en... permítame, vamos a ver. Escribo computadora y voy a pulsar Enter. Y entonces lo que va a hacer este asistente de búsqueda en línea de imágenes, me va a buscar algunos resultados en línea. Entonces, por ejemplo, voy a buscar una imagen de una computadora, por ejemplo, esta de acá. La selecciono y le doy a insertar. Y vean que a mi SmartArt le va a aparecer la figura de una computadora y se va a ver bastante buena la presentación de mi SmartArt. Todo consiste en la personalización que haga de mi SmartArt. Bueno, voy con un siguiente ejemplo. Y con esto voy terminando la capacitación de esta mañana. Voy a la ficha insertar, nuevamente al grupo ilustraciones, formas, y en este caso, disculpen, es SmartArt. Ya seleccioné algo que no debí de seleccionar acá. Voy a la ficha insertar, grupo ilustraciones y voy a la opción SmartArt. Acá en SmartArt voy a seleccionar, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Bueno, voy a hacer un ejemplo de procesos. Voy a seleccionar acá la categoría procesos que me permite insertar un SmartArt, como su nombre lo indica, de algunos procesos que yo llevo a cabo. Voy a insertar este estilo que se llama bloque continuo y le doy un clic en aceptar. Entonces aquí me aparece de nueva cuenta el SmartArt sin editar. Doy un clic aquí en la flechita que me apertura este panel de navegación para poder llenar las formas. Y entonces, por ejemplo, es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Proceso para, por ejemplo, para aplicarle mantenimiento a una computadora. O bueno, más apegado a Excel. Por ejemplo, un proceso de inserción de una fórmula, por ejemplo. Voy a escribir acá, por ejemplo, insertar signo igual, por ejemplo. Ese sería el primer paso para insertar una fórmula. Luego, insertar una función. El siguiente paso sería insertar los argumentos de la fórmula. Si quisiera una figura más acá, pulso Enter, pero tengo que estar en la última viñeta. Y entonces acá en esta última viñeta voy a escribir, por ejemplo, verificar fórmula. Y si se dan cuenta, aquí me aparecen los 4 niveles que tengo acá, ¿verdad? Si alguien me dice, profe, ¿y este tiene subniveles? Pues vamos a ver. Por ejemplo, si yo pulso Enter y pulso la tecla Tab, vean que sí aparece un subnivel, pero aparece pegadito a lo que es la figura. Entonces, este tipo de SmartArt en particular son SmartArt que no sirven para subniveles, sino para tener un nivel únicamente, ¿verdad? Si queremos manejar subniveles, pues están otras categorías como los organigramas, por ejemplo. Bueno, ya que tengo hecha lo que es ya que tengo insertadas las opciones de mi SmartArt, entonces ya puedo ir a la ficha diseño de SmartArt. Puedo elegir, por ejemplo, aquí los estilos, que esto no lo habíamos visto, pero hay diferentes estilos de SmartArt. Por ejemplo, si yo selecciono este tipo de estilo, vean que aparece así como que en un relieve y la figura un poquito brillante. Si yo selecciono el que dice escena de atardecer, vean cómo aparece el SmartArt. De hecho, le voy a dejar el que dice escena metálica. Y luego voy a aplicarle una opción de cambiar de colores. Y vean cómo queda el SmartArt. Queda bastante bueno, la presentación del SmartArt. Inclusive a esta flecha le puedo cambiar de color si quiero. Le puedo dar un clic a la flecha en sí. Puedo ir a la ficha formato. El color de relleno rojo, por ejemplo. Y vean que ya me quedó la flecha de color rojo.
y mi SmartArt queda de esta manera. Bastante presentables las dos figuras que yo inserté de SmartArt esta mañana.